Hoy tendremos la conferencia número 301 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Viene, como siempre es habitual ya últimamente, muy densa, muy cargada de noticias, pero verdaderamente hay algunas, como tantas veces os he de decir, que no tienen desperdicio. Pues vamos a empezar el tema de hoy con, como siempre, gran diversidad de noticias. Todas tienen que ver con la profecía bíblica y algunas aún nos dan datos que nos ayudan a comprender más sobre la profecía bíblica, sobre todo en relación al fin de los tiempos. Y algo de eso tiene que ver también con una situación que ha sucedido en Francia precisamente este domingo pasado. Ahora iremos viendo todo esto y mucho más. Vamos a empezar, como es habitual, con ese apartado más agradable, la creación de Dios. Y vamos a hacerlo hoy con dos vídeos. El primero tiene que ver con dos perros. Uno de ellos se quedó ciego. Y vais a ver cómo el más pequeño de ellos es el que termina siendo el guía del mayor. Vais a ver qué unión llegan a tener tan maravillosa, qué solidaridad el uno con el otro, que una vez más nos sigue dando lecciones a todos los humanos. Ya habéis visto, una maravilla, el pequeñito guiando al mayor por todas partes, ya son compañeros inseparables, y ver cómo tienen esa ayuda, ¿a cambio de qué? Sencillamente de cariño el uno al otro, nada más que eso. ¿Cuántos humanos necesitamos aprender esas lecciones, verdad? La naturaleza sigue dándonos lecciones a pesar de la entrada del pecado en la tierra. Si antes todo era perfecto, después se malogró, pero aún y así la naturaleza sigue siendo nuestro segundo libro en el cual podemos comprender mucho más del amor de Dios hacia nosotros. Y mirad ahora otro vídeo, también gracioso en este caso, de un perro y un pato. Ya sabéis que normalmente los perros y los patos pues a veces tienen sus persecuciones, sobre todo del perro al pato. Pero en este caso la cosa cambia un poco. Pues ya habéis visto qué forma de jugar entre ellos, desde que el perro era un cachorro prácticamente, el pato ya estaba en su apogeo, pero fue creciendo el perro, se ha hecho más grande que el pato y aún así siguen jugando. Incluso ya veis que dentro del agua, de esta pequeña piscinita, jugando también el perro le pone la pata sobre el cuello, el gaznate del pato, lo sumerge, pero no para ahogarlo, sino jugando entre ellos. Qué bonito. Animales de distintas especies, y ya veis, todos tan felices, y a veces los humanos podemos ser incluso de la misma raza, de la misma población y de todo lo mismo que queráis, y de eso nada. Enemistades. En fin, aprendamos de la naturaleza, que gracias a Dios sigue dándonos muy buenas lecciones. Y bien, ahora ya nos adentramos en lo que es la temática más potente, más fuerte, y que tiene que ver precisamente hoy con algo muy destacado, y es lo que aconteció, como os decía antes al principio, en la Unión Europea, concretamente en Francia. Hubo elecciones, y todo el mundo estaba pendiente si ganaría el señor Macron o ganaría la señora Le Pen. Pues corría mucho misterio de qué acontecería, se hacían prácticamente apuestas, quién serían los ganadores, muchas especulaciones, y había un cierto temor por parte de muchos, parecía ser oficialmente al menos, de que ganara la señora Le Pen por todo lo que podía comportar hacia la Unión Europea
pero más que nada hacia el rompimiento de la Unión Europea. Pues ha ganado el señor Macron. Y mirad qué datos tan curiosos. Primero de todo, la Unión Europea respira por la victoria de Macron y confía en su apoyo para el futuro. ¿En qué consiste este apoyo? Pues en intentar hacer que Francia esté plenamente en Europa integrada y que Europa sea más fuerte y justa. En fin, va a apoyar, en definitiva, lo que el papado está buscando también. Pero mirad lo que os decía, datos curiosos como mínimo. Macron gana las elecciones en Francia y mirad con qué número, que tan casual, con el 66,06% de los votos. Bueno, sí, parece de risa, lo del 666, 36 puestos ahí. Bueno, aquí es el 66,06, pero desde luego ya eran unos números que empezabas a pensar, ostras, qué casualidad, ¿no? Bueno, a veces sí, pero ¿es solo esto o veremos más casualidades? Ah, mirad, qué curiosa fotografía. También dio muchas vueltas esta fotografía durante estos días. ¿Y por qué la ponemos aquí? Pues, bueno, fijaos qué hay tras este señor, la famosa pirámide del Louvre, en París, y ya veis que encima, en la cúspide, hay esa lucecita que, como siempre, nos recuerda algo más que tiene que ver con tema de masonería, tiene que ver con tema también, cómo no, de lo que está detrás de la masonería y que tantos no saben, y que, sí, muchos dicen, solo los Illuminatis, sí, pero ¿y el tema Illuminatis de dónde viene? Lo hemos tratado muchas veces, pues de los señores jesuitas. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que vamos a ver aquí? Pues un momento, y ahora lo veis. Vamos a ver la biografía de este señor, Emmanuel Macron, que por cierto ya veis que curioso también el nombre, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Empleado y asociado, mira por dónde, del banco francés Rothschild y compañía. Sí, los famosos Rothschild. Ya hemos hablado tantas veces ya del tema Illuminati, quienes están arriba de esta cúspide y que precisamente son los banqueros del Papa, cosa curiosa. Ejerció posteriormente de asesor económico del presidente de la República, François Hollande. Y claro, ya veis que venía de una posición interesante, como mínimo. Hijo de Jean-Michel Macron, médico y profesor de neurología en la CHU de Amiens, y de François Macron Nogués, doctora y consejera, estudió en esa ciudad en el colegio, adivinad qué colegio, de los jesuitas, claro, la Providence, con buenas notas, al tiempo que cursaba al menos 6 años de estudios de piano en el Conservatorio de Amiens. Es curioso porque en otros lugares que he ido consultando, no solo es que destacaba entre los alumnos, sino es que destacaba bastante en sí. Y por cierto que veremos que esto es lo que llamó la atención a alguien, que vamos a ver quién también. Bueno, aquí nos sigue diciendo que acabó el bachillerato en el Liceo Henri IV de París, obtuvo el título de Filosofía, ya veis su tendencia, en la Universidad de París-Nanterre, hizo la tesis sobre Hegel, casi nada, se graduó en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París, al tiempo que se convirtió en militante del Partido Socialista a los 24 años. Continuó sus estudios y en 2004 salió de la Escuela Nacional de Administración, donde se forman las élites francesas como inspector de finanzas. Y ya sabéis que normalmente estas cuestiones de élites y que tienen que ver con administraciones, al menos en España, tienen que ver con los jesuitas también. No he buscado el dato sobre esta Nacional Administración francesa, esta escuela, a ver si también tiene relación con lo mismo, pero en fin, vamos a ver algo más aún. Su trayectoria profesional. Como alto funcionario, fue relator de la Comisión Attali en 2007. Un año después, en 2008, fichó por la banca Rothschild, donde permaneció durante 4 años. Como socio de esta banca, se encargó de la OPA de Nestlé a una filial de Pfizer, por un precio de 9.000 millones de dólares y sustanciosos dividendos. Además de hacerse rico, cultivó contactos e hizo amistad con personas influyentes como el gran patrón de Nestlé, Peter Brabeck, el prestigioso economista Jacques Attali, con el que redactó en 2008 un informe sobre crecimiento económico encargado por Nicolas Sarkozy o Jean-Pierre Jouyet, amigo de Hollande y secretario general en el Elíseo.
Estos dos últimos fueron quienes lo introdujeron en el círculo de presidente francés entre 2006 y 2007. Bien, con estos antecedentes era de esperar que llegara pues, a lo que ha llegado hoy en día. Mirad también un dato, evidentemente era de esperar en su información personal, su lengua materna evidentemente es el francés, porque es su nacionalidad también, pero vemos que pone religión católica. Bueno, suele pasar que cuando uno va a estudiar a los jesuitas y a esos niveles, pues suele ser católico. No siempre, pero suele ser así. Y mirad, porque aún vamos a ver algo más. En su vida personal, antes os decía de alguien que había quedado prendado por la eminencia de la mentalidad de este hombre. Se casó el 20 de octubre de 2007 con Brigitte Macron, de soltera, Trugneux. Amiens, el 13 de abril de 1953, fue la época o la fecha de su nacimiento, de esta señora, que era su antigua profesora de francés en el colegio de los jesuitas y que pertenece a una familia de empresarios chocolateros de Amiens. Pues, bueno, cuando miras también otros datos, nos viene a decir que esta señora, en esos tiempos, que ya tenía 24 años más que él, pues, bueno, esto cada uno que se lo toma como quiera, ¿no? Pero no me refiero en sí a los 24 años, sino que era su profesora, quedó prendada de él en esos momentos como un joven brillante, y él dijo que se iba a casar con ella. Y cuando llegó a los 30 años, creo recordar, se casó con ella. Pero esta señora dejó su matrimonio con 3 hijos y hizo, pues, el acuerdo de casarse con el señor Macron. En fin, que a veces la gente piensa que los jesuitas solo pueden ser hombres. Pues os recomiendo una vez más que veáis lo que llegó a escribir un ex jesuita, precisamente Alberto Rivera, que murió asesinado por sus propios ex colegas, porque denunció muchas cosas de lo que hacían los jesuitas y toda su historia, por si fuera poco. Y él hablaba, cuando estaba siendo instruido como jesuita, que ya había chicas también que lo estaban siendo, y que, curiosamente, al menos en lo que él deja notado, las utilizaron para casarse con pastores protestantes de distintas denominaciones e ir apartándolos del camino, y otros, en otros casos, sencillamente era para buscar que adulterasen. En fin, pues eso lo escribió Alberto Rivera, no lo escribí yo, y le costó la vida, entre otras cosas que escribió. Pero una vez más nos damos cuenta, ¿será una unión hecha por amor o será una unión hecha por algo más? Bueno, sea lo que fuere, es que ahora Francia está siendo mandada ya por un señor jesuita y casado con una señora jesuita. Con lo cual, evidentemente, queda claro que el papado estará sumamente feliz, especialmente el señor Papa Francisco, porque pertenece, en definitiva, a la misma orden. Bueno, algunos dirán, no, pero es que estudiar con ellos no quiere decir que se sea jesuita. Ya, pero para llegar a ciertos lugares, si has pasado por ellos, tendrás toda la influencia de ellos, eso es evidente, y probablemente serás utilizado por ellos. No hace falta ser muy listo para llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Y más habiendo visto tanta historia al respecto. Bueno, otra casualidad, ya sabéis que cuando se canta un himno, hay personas que se ponen la mano así, en el corazón prácticamente. Aquí lo vemos al lado de su esposa, precisamente en esta instantánea. Lo vemos desde otra perspectiva, otra, y, sí, ya sabéis que es también algo que los masones tienen acostumbrado a hacer. Será una casualidad, probablemente. Será amor a la patria, probablemente. En fin, vamos ya a dejar Francia, que ya con esto creo que ha valido la pena para ver por dónde irán las cuestiones en Europa, y vamos a adentrarnos en el apartado ya tan habitual de crisis. En Brasil, miles de personas bloquean carreteras durante la huelga general contra el gobierno. Hay malestar. Los hogares con todos los miembros en paro aumentan en 12 autonomías, esto es, en España. Y en Grecia se promete adoptar más medidas de austeridad a cambio de un nuevo rescate financiero. Por si fuera poco con los que han tenido, pues ahora otro más. Y ya sabéis lo que sucede cuando esto pasa,
quien paga el pato, hablamos de patos al principio, pues ahora hablamos de quién paga el pato, ya sabéis quién va a ser, la gente de a pie, ¿verdad?, el ciudadano de a pie. Vamos a ver un vídeo que nos cuenta un poco toda esta situación en Grecia. ¿Veis? Si queréis rescate financiero, más austeridad, más recortes, más problemas para la población, evidentemente. Anuncio del Día del Maestro en Puerto Rico. Cerrarán 184 escuelas por la crisis económica. También en esos lugares lo están pasando mal. Algunos no, pero muchos otros sí. Apartado para España. Las borracheras en jóvenes españoles se han duplicado según alertan los médicos. Y cuando veis las estadísticas, bueno, pues son un poco horripilantes. Y una cuestión a tener en cuenta, el sistema nervioso de los jóvenes es muy sensible al alcohol y su consumo elevado tiene consecuencias negativas, evidentemente sobre también el cerebro. Con lo cual ya podemos adivinar el nivelazo que tendrá la población española de aquí poco tiempo, cuando estos jóvenes sean un poco más adultos. Y me refiero a nivelazo mental, ¿eh? ¿En qué sentido? Pues que si deterioras tu mente con alcohol, ya no hablamos de drogas, y trasnoches y tantas cosas más, ¿qué llega a pasar? Además, juntemos esto con lo que se instruyen mentalmente en televisión, y en videojuegos, y en peliculitas, y tantas otras cosas más, y ese nivelazo aún aumentará más. Bueno, ya me entendéis que hablo irónicamente en este caso, ¿eh? Con lo cual, tristemente, estas personas, a la hora de ofrecerles la verdad del mensaje final, ¿lo van a captar fácilmente? El diablo sabe que le queda poco tiempo y va a por todas, especialmente a por los jóvenes, que son los que más pueden ayudar a dar ese mensaje final cuando lo conocen. Pues si los corta de cuajo en este sentido, qué bien lo va a tener para que el mensaje prácticamente llegue a muy pocas personas, al menos a su cerebro, para asimilarlo, comprenderlo y aceptarlo. Mucho más difícil, evidentemente. El diablo no quiere personas despiertas, quiere todo lo contrario. Y lo está haciendo, desgraciadamente, realmente bien. Eso debería impulsarnos a todos nosotros a seguir hablando de temas de salud, a seguir concienciando a la gente y especialmente también a los jóvenes en todas estas cuestiones, para que también el mensaje les llegue mucho mejor. Porque no se trata solo de vivir una vida aquí de 4 días y, como muchos entienden, pasárselo bien así, sino de prepararse porque esto se acaba y va a coger a muchos por sorpresa. El gobierno admite que 45 policías nacionales se han suicidado en 5 años. No son pocos. El problema del suicidio en España es muy elevado, evidentemente también en otros lugares, pero esto está indicando que algo está fallando en la sociedad. En fin, que lo más lamentable es ver cómo las personas buscarán muchas alternativas a su vida, pero muchos ya no saben ni por dónde ir a buscarlas y terminan así. Una vez más, esto debería hacernos pensar de cómo estamos dando el mensaje. ¿Lo estamos dando realmente o lo estamos dando a medias o con muy poco alcance? Pues ya va siendo hora que hagamos más todos, porque hay muchas personas que necesitan el mensaje de nuestro Salvador, porque si no, ya veis cómo terminan. Y quien termina así, además, pierde la eternidad. Y esto es lo peor de todo. Ahora apartado para Cataluña, y con unas noticias que realmente yo no os voy a comentar mucho, ni os las voy a leer prácticamente, pero que me gustaría que vosotros en vuestras casas, si tenéis inquietud por esta cuestión, vieseis lo que llegan a expresar estas dos personas que vamos a mostraros ahora. El primero es Hilari Raguer, y dice: es absolutamente seguro que el Papa reconocería la República de Cataluña. ¿Y quién dice esto? El historiador y religioso del monasterio de Montserrat. Considera que la independencia ya ha empezado y es un hecho sin marcha atrás. Y ya sabéis de la conexión plena entre Montserrat y también alguien más en el Vaticano. Pues bueno, si dicen esto es para pensar. Hace muchos años que venimos hablando de este tema y cuando veis este tipo de declaraciones,
la cosa va llegando. Os lo paso despacio por si queréis llegar a ver todas las declaraciones de estas personas deteniendo estas imágenes en vuestras casas, si estáis viendo esta conferencia a través de un ordenador o quizás incluso de un teléfono móvil, de un celular, porque lo que llega a decir realmente es asombroso. Pero lo curioso no es solo esta entrevista, que ya veis que es extensa, sino también la que viene después, y es esta que veis aquí, que también tiene que ver con Montserrat. El abad de Montserrat asegura que el Vaticano reconocería un Estado catalán. Soler argumenta que es lo que ha hecho la Santa Sede con todos los países que se han declarado independientes. Y también da toda una serie de comentarios en esta entrevista que realmente no tienen desperdicio. Y es corta, ya veis, cortísima, según lo que aparece aquí. Pero una vez más, mucho se cuece desde Montserrat y muchas personas no lo saben. Y cuando hablo de mucho se cuece, no me refiero a carnes dentro de una olla. Y esos cocimientos, esos cocidos, tienen una gran repercusión. Pues id apuntando estos conceptos y esto que os he ido mostrando, porque pronto veréis los frutos de esta cuestión. Como siempre, unos estarán a favor, otros en contra del tema de la independencia de Cataluña. Yo voy mostrando lo que hay por detrás. Y aquí tenéis otras declaraciones de un señor, Tardà, que es de Esquerra Republicana de Cataluña, que dice: si no hay negociación, con España se refiere, el referéndum será la segunda quincena de septiembre. Y ha habido más problemas durante esta semana con todas estas cuestiones. Ya se han hecho partidas para comprar las urnas de los votos. España dice que, bueno, desde el gobierno español, que tienen medidas para que esto no se haga, etcétera, etcétera. Si veis las declaraciones de los dos señores que os he mostrado antes, en fin, os aconsejo que lo miréis. Ya luego lo entenderéis. Pero así está la cuestión. Mas no se unirán, era la profecía bíblica hablando de Europa. Y esta cuestión sigue estando allí, de lleno. Pero hay otra cuestión que sigue estando por sus fueros y aún no ha llegado a su clímax ni de casualidad. Y es lo que venimos presentando desde hace tantos años, de lo que ocurriría, que ya empezó a ocurrir después y que sigue ocurriendo ahora y que seguirá ocurriendo más tarde. Y tiene que ver con esas profecías de Isaías, Daniel y Apocalipsis. Toda la situación de Medio Oriente, la situación en Israel, la situación en Turquía y otras cuestiones que van a afectar al resto del mundo en consecuencia. Rápido repaso, porque hay un montón, y como siempre, nada agradables, porque tienen que ver con muertos y heridos a montones. Pero quedaos con toda la situación de esos países. El ejército turco mata a 3 rebeldes kurdos sirios en el norte de Siria. Fijaos, los kurdos aparecen por aquí, kurdos sirios. Luego hablaremos algo más sobre esta cuestión. 17 soldados de Turquía mueren en combates con los kurdos en Siria. Qué cosas, kurdos por un lado, situación en Siria. ¿Y quién tiene que ver con todo esto? Los turcos también. Bueno, ya estuvimos hablando toda una conferencia especialmente dedicada a qué va a pasar con Turquía, bíblicamente. Mientras tanto, Moscú lamenta profundamente la decisión de Montenegro de entrar en la OTAN. La Cancillería rusa critica que las autoridades del país balcánico no escucharon la voz de la razón. Y ya veis, alguien más que se añade a la OTAN y que, por su proximidad con Rusia, a Rusia no le hace ninguna gracia, porque están cercando totalmente a Rusia los países occidentales, el poderío militar, el rey del norte, ya me entendéis. O sea, Estados Unidos y sus aliados. Y ya sabéis también lo que nos decía la profecía, lo que va a acontecer al fin de los tiempos con esa situación. Pero más noticias aún, y por desgracia, de muertos, aún más. 40 muertos por enfrentamientos entre grupos armados cerca de Damasco. Un atentado con coche bomba en Bagdad deja 6 muertos. El ejército argelino mata a 4 presuntos yihadistas al sureste de Argel. Las tropas de Estados Unidos empiezan a patrullar la frontera entre Turquía y Siria. Mira por dónde ahora las tropas de Estados Unidos están por allí en medio. ¿Por qué? Ya hemos visto.
Se matan también turcos a kurdos de Siria y viceversa. Y ahora Estados Unidos pululando por allí. El embajador ruso dice: el despliegue de sistemas de la OTAN en Noruega no quedará sin respuesta. Lo que os decía, están cercando Rusia por todos lados, de modo militar. Y Rusia, ya os podéis imaginar, qué poca gracia les está haciendo esto, porque por todos lados se están quejando de esa inestabilidad que se está generando. Un dron estadounidense mata a 4 supuestos miembros de Al-Qaeda. Mueren 6 civiles en bombardeos contra la ciudad siria de Deraa. Y en Siria 8 civiles mueren en ataques de la coalición que lidera Estados Unidos cerca de Raqqa. Los cascos blancos denuncian la muerte de 8 de sus voluntarios en Siria. A veces hemos hablado de los cascos blancos también, y de esa extraña función. 3 detenidas en Londres por su presunta participación en delitos de terrorismo. 18 y 19 años, aproximadamente, las 3. Y esto en Europa. Guerra en un lado, terrorismo y miedo de terrorismo en Occidente. Un padre y sus 5 hijos menores de edad mueren en un bombardeo en Siria. 5 detenidos en una operación antiterrorista en varios puntos de Francia. Ya ves, también en Francia. Al menos 4 muertos por explosión en urbe siria próxima a frontera con Turquía. Estado Islámico reivindica el atentado suicida en Kabul que ha causado al menos 9 muertos. Y un resumen concentrado aquí. Al menos 3 policías egipcios murieron y otros 5 resultaron heridos en un ataque a tiros contra una patrulla en El Cairo. Al menos 24 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en una ofensiva del Estado Islámico contra zonas controladas por las milicias kurdas en el noroeste de Siria. Al menos 12 policías y soldados iraquíes murieron y otros 7 resultaron heridos en 2 ataques del Estado Islámico en la provincia de Al-Anbar y en la ciudad de Samarra. Y vais sumando, yo ni me atrevo. Mueren 10 soldados libios en combates con islamistas en Bengasi, en Libia. Reportan que un ataque aéreo sobre un colegio en Mosul deja decenas de muertos. Y son 34 hombres, 29 mujeres, 18 niños, casi nada. 9 soldados chadianos murieron y una veintena resultaron heridos en un ataque del grupo terrorista islámico nigeriano Boko Haram contra un puesto militar en la cuenca del lago Chad. 2 civiles murieron y 4 resultaron heridos por disparos de la artillería de las fuerzas leales al gobierno sirio cerca de la ciudad de Homs. 8 personas murieron y 18 resultaron heridas en 2 explosiones en Irak. 2 supuestos terroristas murieron en un tiroteo con la policía egipcia en la provincia de Al-Garbi, al norte del Cairo. Y hasta aquí, muertos, heridos, pero atención ahora a esto. Trump visitará Arabia Saudí, Israel y el Vaticano antes de las cumbres de la OTAN y el G7. La primera gira internacional del presidente estará marcada por asuntos terroristas, religiosos y militares. ¿Y a esto no le llamáis cumplimiento profético para nada? Asuntos terroristas, religiosos y militares. Mira, Daniel 11, versículos finales. Exactamente eso. ¿Y os habéis dado cuenta dónde va? Arabia Saudí. Ahora veremos más sobre esto. Israel y el Vaticano. ¿Por qué? Bueno, pues algo se está cociendo. Hay una situación que empieza a ser tensa en Arabia Saudí y veremos el porqué de todo ello. Mientras también vamos a ver, cómo no, y al final prácticamente de la conferencia de hoy, hablando de Israel, más datos al respecto, porque también va a Israel. Y finalmente el Vaticano. Va al Vaticano, ¿por qué? Sí, parecía que había esa relación tensa entre el Papa y él. Y curiosamente, el mismo gobierno de Estados Unidos son los que solicitan que Donald Trump vaya a ver al Papa. Y el Papa dice que sí. ¿Por qué será? Pues hablan que allí puede ser que traten de temas económicos, de cambio climático, pero seguramente van a tratar de otros temas que nosotros, los de a pie, no nos vamos a enterar de nada, pero que ya sabemos por dónde va todo, ¿verdad? Trump busca llevar el sistema antimisiles THAAD a Arabia Saudí. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere llevar esto allí? Pues porque hay una situación de inestabilidad tremenda que tiene que ver con otro país de por allí cerca, y se llama Irán.
y la venta de armamento que Donald Trump va a hacer a Arabia Saudita es realmente impresionante, un gasto militar tremendo. ¿Por qué? ¿Solo porque tienen temor y así aprovechan a vender? Las armas, ese negocio tan lucrativo del cual el Vaticano también ha participado y que se quejan tanto de fabricación de armas, ya. Pues señores, se está preparando algo gordo. Sí, me entendéis en lenguaje llano, algo gordo, algo grande, algo que puede ser trascendente, porque ese conflicto que estamos viendo en Oriente Medio quizás aún se puede extender más. Hoy mismo recibía una llamada de una persona que me decía que tenía un cierto contacto de alguien con contactos a su vez en masonería, en Francia, y comentaba que esa situación, ya estaban advertidos, se va a producir. ¿Será cierto? Pues dentro de poco tiempo parece ser que lo veremos, pero la situación no es nada graciosa. Veremos más cosas aún al respecto. Mientras tanto, al menos 9 soldados muertos en un ataque de Boko Haram en Chad. Al menos 50 muertos en un ataque del ejército de Pakistán contra puestos de control afganos. 2 muertos y 6 heridos al estallar 2 bombas en Manila. Un atentado contra un puesto militar maliense causa 7 muertos y 16 desaparecidos. Y volvemos al tema de Irán, con Arabia Saudita. Y dicen, desde Irán, Arabia Saudita será destruida si hace algo estúpido. Las declaraciones del ministro de Defensa iraní se dieron como respuesta a las afirmaciones de uno de los príncipes de Arabia Saudita. Si los saudíes hacen algo estúpido, no dejaremos ninguna zona sin tocar, a excepción de la Meca y Medina, afirmó el ministro de Defensa iraní, citado por la agencia de Tasnim, según apunta el medio. O sea, van a destruirlo todo menos la Meca y Medina, porque claro, todos son musulmanes. Y son lugares de culto de ellos. A su vez, en aparente referencia a la situación que se presenta en Yemen, donde Arabia Saudita ataca regularmente a hutíes alineados con Irán, cómo están las cosas por detrás, en cuestión política, el funcionario remarcó que los saudíes creen que pueden hacer lo que les da la gana porque tienen una fuerza aérea. El pasado martes, el príncipe Mohammed bin Salman descartó cualquier tipo de diálogo con Irán y prometió proteger a su conservador reino de lo que llamó los esfuerzos de Teherán por dominar el mundo musulmán, señala Reuters. Sabemos que somos el principal objetivo del régimen iraní, subrayó el príncipe, y agregó que no vamos a esperar a que la batalla llegue hasta Arabia Saudita, vamos a trabajar para tener la batalla en Irán. Las declaraciones se dan en medio del aumento de las tensiones diplomáticas entre ambos países. Pues bien, sabiendo esto, ya veis qué situación parece ser que va a pintar dentro de poco, ¿no? ¿Se va a producir? Pues yo no soy profeta para decir sí o no, pero cuando ves todo el panorama y ves la descripción que da Daniel 11 de ese país que también tiene que ver con Irán, al igual que el resto de países de la zona, y te da que pensar que algo se cuece y muy grave. Bueno, pues más cosas. Detenidos 3 presuntos yihadistas en una operación antiterrorista en España y Marruecos. Ya veis, también 2 países alejados teóricamente de las zonas de conflicto. Al menos 7 muertos por un atentado con coche bomba en un restaurante de Mogadiscio. Y aparece el señor Erdogan y dice, la ocupación es un insulto, musulmanes acudan en masa a Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque dice que no puede ser lo que está pasando con el tema de los palestinos en Jerusalén, en Israel en general, pero sobre todo en Jerusalén, y pide que los musulmanes se muevan en masa allí para hacer un cambio en la política que está aconteciendo en esa zona, forzando una situación. Ya veis que Erdogan cada vez se muestra más intensamente islámico, con lo cual esto poca gracia hace a otros de Occidente, y menos, como no, a Israel, y en consecuencia, ¿a quién? A Estados Unidos. Bueno, pues ya vemos cómo la situación se va calentando por todos lados. La policía egipcia bate a 8 supuestos terroristas en el sur del país. Decenas de heridos por 2 explosiones de bomba en el sur de Tailandia. Detenidos en Alemania 2 sirios por pertenecer al Frente al-Nusra y al Estado Islámico. Ya veis, ahora también en Alemania, no es la primera vez. Y otra noticia que da que pensar.
la Casa Blanca acuerda enviar armas más pesadas a los kurdos sirios. La decisión llega poco después de la reunión del secretario de Defensa, James Mattis, con funcionarios turcos, a los cuales la idea no les ha gustado absolutamente nada, porque ya sabéis la situación entre los kurdos y los turcos. Unos aprovechan a matarse a otros, pues ahora Estados Unidos, que ya sabéis que parece ser que está buscando no solo la división del país de Siria, en que haya algo para los kurdos específicamente, sino también en una parte de Turquía que los kurdos también reclaman como suyo y quieren independencia. Y ya sabéis que Turquía lleva todos los caminos de terminar mal. Pues los pasos se están dando. Y una situación que parece ya imparable. Dicen por su lado los turcos, hey, que somos aliados aún. Sí, muy aliados. Pero ya sabéis que en este tablero de juego se mueven piezas por todos lados, por delante y por detrás. Pues ya vemos cómo se está preparando el panorama internacional. Da que pensar que realmente algo grande está por estallar. Y veremos declaraciones de alguna persona que no va a dejarnos indiferentes. Paz y seguridad. Erdogan al primer ministro palestino. Proteger Jerusalén contra los intentos de judaización. Ya vemos cómo está apretando. Judaización en Jerusalén, hay que evitarlo, es lo que nos está diciendo Erdogan, y se lo dice al primer ministro palestino. Pues mirad qué llega a decir en consecuencia de todo esto. Están redoblando sus esfuerzos para hacer que Jerusalén sea otra vez una ciudad de seguridad, independencia y paz. Paz, seguridad. ¿Os suena de algo, no? Y así va continuando buscando una solución teórica a los problemas de allí, pero que termina diciéndonos que como esto no pinta nada bien, este conflicto puede terminar siendo religioso. Y si se convierte, dicen, en religioso exclusivamente, o como consumación al resto de cosas, ya sabéis la que se puede llegar a consolidar como guerra. Guerra de un abasto enorme. Estamos hablando del mundo islámico, el mundo judío, el mundo cristiano. Casi nada. Pues bien, dejamos esto aquí, en la situación tan tensa que está viviendo el mundo, que creo que cualquier persona, por poco que siga las noticias, con un poco de ver algo, cualquiera con dos dedos de frente ya se da cuenta que algo se está preparando a un nivel tremendo, de una magnitud asombrosa. Veremos aún más sobre esto. Mientras, un descanso, entre comillas, y a ciencia y tecnología nos vamos. Y vamos a empezar con un vídeo. Una ducha que ahorra hasta un 75% de agua. Algo que en muchos lugares puede ir de fábula. Y sobre todo a la hora de pagar también. Pues puede ser que pronto sea una realidad este proyecto, ya veis. Y atención a esto. Los que hayan visto cómics o leído cómics o hayan visto películas de Iron Man, el hombre de hierro famoso, sabe que volaba de un modo especial, con un atuendo, etcétera, etcétera. Pues alguien ha diseñado algo muy parecido y demostró en público cómo llega a funcionar. Es curioso, hace un tiempo lo vi y el pobre señor tenía graves problemas para avanzar un poco con esto. Parece ser que ha ido perfeccionando tanto los utensilios que lleva, los aparatejos, como también su destreza. Y vais a ver en este vídeo cómo ya esto empieza a ser una realidad. Aún está un poco por ir mejorando, pero por algo se empieza. En otros vídeos se ve cómo aún avanza bastante más. Bueno, pues tiempo al tiempo y quizás veremos personas pasar así o en cuestión de ejército, vaya usted a saber. Algo de cuestión mental. ¿Por qué las críticas nos afectan más que los elogios? Eso pasa, ¿verdad? Pues vamos a ver qué explicación hay al respecto. La sensación desagradable tras una mala crítica
puede afectarnos durante más de una hora. El bienestar después de un halago se esfuma en unos 5 minutos. ¿Por qué funcionamos así? Pues mirad qué nos llegan a decir aquí, porque es interesante. Como siempre, el cerebro, la química y alguna cosa más que comentaremos tienen que ver. Seguramente usted lo ha notado más de una vez. Le dicen algo agradable, un halago sobre su forma de ser o un elogio sobre su trabajo, y se siente muy bien. Lo agradece y disfruta durante un rato, pero la sensación se desvanece enseguida. Sin embargo, una mala crítica de su jefe, una falta de respeto o un comentario desagradable de algún amigo pueden arruinarle una tarde entera. No se preocupe, no es usted especialmente inseguro ni le ocurre nada extraño, simplemente el cerebro del ser humano funciona así. La culpa la tiene el cortisol, una de las hormonas que segregamos en los momentos de estrés. En general, cualquier contratiempo que amenace nuestros objetivos libera cantidades mayores o menores de esta sustancia. Si alguien nos insulta o se burla de nosotros, nuestro organismo se estresa, porque percibe una amenaza a nuestros estatus en la sociedad, lo cual es importante desde el punto de vista socioevolutivo. La liberación de cortisol imprime el recuerdo con más fuerza en nuestra memoria, y esa es la razón por la que las críticas nos dejan afectados durante más tiempo. Bueno, el tema evolutivo y demás ya sabéis que queda al margen, pero la explicación queda en líneas generales, ya veis por dónde va. En cambio, cuando recibimos un te quiero, una alabanza, una frase de apoyo, una sonrisa, lo que ocurre en nuestro cuerpo es bien distinto. Segregamos oxitocina, la llamada hormona del amor. Lo malo es que sus efectos son mucho menos duraderos. Se calcula que el torrente sanguíneo elimina la oxitocina en unos 5 minutos, mientras el cortisol puede permanecer activo en el cuerpo durante más de una hora. Este funcionamiento de nuestro cerebro puede resultar molesto, pero tiene un sentido biológico profundo. En palabras de Roy F. Baumeister, profesor de Psicología Social de la Universidad Estatal de Florida, las personas que están más en sintonía con las cosas malas tendrán más probabilidades de sobrevivir a las amenazas y, en consecuencia, aumentar la probabilidad de perpetuar sus genes. La supervivencia requiere una atención urgente a los malos resultados, pero es menos urgente en relación a los buenos resultados. Es decir, si algo nos amenaza, es mejor que el cerebro se entere bien, y para eso se genera la sensación de estrés, para llamar la atención del cerebro y mantenerlo atento durante un rato, revisando las causas de esa experiencia negativa o amenazante. Por eso sentimos que nos quedamos enganchados a las emociones negativas. En cambio, las emociones positivas son una especie de premio, un refuerzo tal vez, que en realidad no requiere la atención urgente ni sostenida del cerebro. Y por eso la hormona encargada de producir la sensación de placer tiene una duración corta en nuestra sensibilidad. En cualquier caso, todo esto nos ayuda a tomar conciencia del peso que nuestras palabras pueden tener en el estado de ánimo de otras personas. Es frecuente escuchar que hacen falta 5 halagos para compensar los efectos negativos de una mala crítica. Y todos hemos escuchado alguna vez que algunas palabras se clavan como puñales. La neuroquímica lo explica de otra forma, pero en esencia lo confirma. Pues bien, esto da que pensar, porque hay personas que han recibido muchas críticas a lo largo de su vida y hubo una que especialmente recibió a montones y toda su vida, pero de un modo muy concreto 3 años y medio de su vida, y este era Cristo. Y Jesús, que no paraba de ser perseguido por fariseos en acoso continuo, criticándole y tantas cosas más, se desmoronó, se hundió. ¿Qué hizo? ¿Cómo actuaba él? Pues es una lección para todas las personas y especialmente los que estamos en puestos que recibimos tantísimas críticas. Una vez más, Jesús debe ser nuestro ejemplo. Y ese ejemplo, ¿cómo se mantenía? Firme. Pues estando todo el rato conectado mentalmente con Dios. Y cuando podía, de rodillas en oración, incluso toda la noche. Y esa forma tenía él para vencer todo lo malo que el diablo ya se encargaba de fomentar en las personas para atacarlo, irlo minando y llegar a pensar, seguir aquí no vale la pena, y más cuando veía la reacción de muchas personas, podía pensar y decir, ¿esto para qué? Pero recordemos que Jesús
resistió hasta el final y pensó en qué sucedería gracias a su muerte y a su resurrección después. Y vio la multitud de salvos de todas las épocas, y gracias a que eso se le mostró, él aguantó firme y no cedió. Pero si Jesús, con la potencia que tenía mentalmente, tuvo que estar de rodillas tantísimas veces en oración para soportar tantas cosas, y aún no preocupándose por él mismo, atención a esto, no se preocupaba por él mismo, sino que se preocupaba sobre todo por los demás, y oraba por los demás. Y en consecuencia, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues debemos hacer lo mismo. Orar por nosotros, claro que sí, porque como humanos pecadores lo necesitamos y mucho, pero no podemos olvidar el orar por los demás, que también tanto lo necesitan y que tantos necesitamos la oración de unos con otros. El cerebro evidentemente tiene una forma de funcionar, y Satanás sabe que si insta al mal a uno contra otro, eso repercute en la mente del afectado. ¿Y qué intenta? Pues lo que intentó con Jesús, minarlo a tope. ¿Y qué quiere hacer con los de su pueblo? Exactamente lo mismo. Por eso suscita que haya gente que vayan a hacer daño con sus comentarios y tantas cosas más. Y a veces como una luz, uno tras otro. Pues los que pasamos por esa experiencia, quizás de un modo distinto a muchas otras personas que no se encuentran tanto en esta situación, pero que evidentemente también pasan por ella a lo largo de su vida, pues deberemos tenerlo claro en mente. O nos aferramos de Dios, o le estaremos dando vueltas a las cosas malas, en vez de estar por las cosas buenas que tiene también el resto de la vida, y especialmente al ver la buena obra, cómo avanza, viendo cómo tantas personas se siguen convirtiendo al Señor. Y con eso es con lo que debemos quedarnos. Eso sí, sin bajar la guardia, por nosotros mismos y por los demás. Científicos realizan el primer trasplante exitoso de cabeza en una rata. El experimento podría ser un paso crucial para replicar este tipo de trasplantes en humanos, según el controvertido neurocirujano italiano Sergio Canavero. Ya veis que cada vez más se está aproximando esta cuestión. Ya sabéis que pronto un hombre va a recibir precisamente esto, un cuerpo que no es suyo, y un cuerpo va a recibir una cabeza que no es suya. ¿Llegará a tener éxito? Pues bien, cada vez se está buscando más el conseguirlo, y en este caso a este señor las ratas se le murieron al cabo de pocas horas, unas 36 horas, pero parece ser que lo que buscaban era la menor pérdida de sangre en estos animales, y en fin, veremos cómo termina esto, pero ya estamos viendo cómo estamos llegando a los tiempos antediluvianos, cuestiones, manipulaciones genéticas, e incluso, ya lo comentamos en Puertas Dimensionales, esos famosos relieves egipcios con cabeza de animal y cuerpo de persona y tantas cosas más. ¿Era solo ilustraciones o había algo más con todo ello? En fin, tiempo al tiempo. Una nueva técnica médica elimina los tumores benignos del útero en la consulta y sin anestesia, y es a través del láser. Se realiza mediante histeroscopia y ha sido desarrollada en el Hospital del Mar de Barcelona. Según los médicos, la operación puede llevarse a cabo en menos de 10 minutos. La ciencia, ya veis, va avanzando. Científicos consiguen curar el VIH en animales por primera vez. Ahora lo que esperan es que también se pueda llegar a hacer con los humanos. Primero probarán con los primates. La Guardia Civil, en España, halla al agresor sexual de una menor con una nueva técnica criminológica. ¿Y en qué consiste? Pues ahora vais a verlo explicado en este vídeo. Bien, pues ya veis, las técnicas van avanzando también en la criminología, y por mirar los dedos, sencillamente con eso ha sido suficiente para sacar esta nueva técnica que puede llegar a descubrir quién pudo ser el causante de ciertas atrocidades. Dejamos el apartado de ciencia y tecnología y nos adentramos en cuestiones otra vez más duras. Latinoamérica, Brasil. 2 muertos, 3 heridos y 40 detenidos durante un operativo policial en Río de Janeiro.
En México, un enfrentamiento armado entre miembros de la Marina y delincuentes deja 8 muertos. También allí mismo, varios militares y civiles mueren en enfrentamientos por el tráfico de combustible, algo que están haciendo porque el precio de la gasolina sube. Un tiroteo en las oficinas del PRI deja 5 muertos, también en México. Y ahora en Venezuela, 3 muertos en una nueva jornada de protestas en el centro de Venezuela. Y han habido algunas muertes más, y más malestar en general, cómo no. Pero mientras, ¿qué ha sucedido? Pues los obispos de Venezuela dicen no reformar la Constitución, sino cumplirla. Ante la dramática situación del país, la Conferencia Episcopal se dirige a los venezolanos. ¿Y sabéis cómo lo hace? Pues sencillamente poniéndose en política de lleno. Sí, algo que el Vaticano dice que normalmente no hace nunca, y aquí tampoco, dicen que se ponen en política, sino que sencillamente lo que hacen es estar por el bien del pueblo. Y sucede lo que sucede. Pues aquí les dan todas una serie de reflexiones que deben hacer punto por punto, pero en definitiva dirán lo que quieran, pero es meterse en política de arriba a abajo absolutamente. 5 muertos en un enfrentamiento entre bandas con rehenes y policías, también en Venezuela. Y ahora apartado para guerras y rumores de guerras. Corea del Norte amenaza a Israel con un castigo despiadado multiplicado por 1000. Bueno, a Israel ya le veis que le están llegando por todos lados también, ¿eh? Ahora Corea del Norte también lo amenaza porque Israel ha dicho ciertas cosas que no han gustado mucho a Corea del Norte. La situación de tensión una vez más en Corea está siendo impresionante. Y veremos que alguien más habla sobre eso, ya lo veréis después. Aquí lo tenéis. El Papa Francisco advierte de la situación demasiado caliente en la península coreana. Según opina el pontífice, una buena parte de la humanidad sería destruida si se desatara una guerra en la región. Pues casi nada lo que ya está soltando el Papa aquí, ¿eh? Mirad qué llega a decir. En respuesta a la pregunta sobre su opinión de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, Francisco ha asegurado que las Naciones Unidas deberían reafirmar su liderazgo en la diplomacia mundial, ya que la organización está demasiado descafeinada. Insto e instaré a todos los líderes a trabajar para lograr una solución a los problemas por la vía diplomática, agregado en alusión a la crisis norcoreana. Hay muchos facilitadores en el mundo. Hay mediadores que se ofrecen, como Noruega, por ejemplo. Ha recordado añadiendo que ese país nórdico es solo uno de los muchos. El camino es el de la negociación, el de la solución diplomática, ha reiterado el pontífice. El Papa ha expresado su profunda preocupación por la crisis, lamentando que la cuestión de los misiles en Corea del Norte lleva cociéndose más de un año, pero ahora parece que la situación está demasiado caliente. Y termina diciendo esto: estamos hablando del futuro de la humanidad. Hoy una guerra destruiría, si no la mitad, pero una buena parte de la humanidad y de la cultura, de todo, ha advertido. Sería terrible. No creo que la humanidad pueda soportar esto, ha concluido. Curioso que quienes están propiciando que esto pase se manifieste así públicamente. Qué curioso. Pues el Papa está hablando y ya podéis prestar atención a lo que está diciendo, porque cuando él dice que no a una cosa, ya sabéis que va a ser sí a esa cosa, como tantas veces sucede. Y ya sabemos por la profecía que habrá millones y millones de muertos dentro de poco en el mundo entero. ¿Por qué? Cataclismos, grandes desgracias, sí, pero sobre todo ¿por qué? Por guerra, por guerras. Y veremos que el Papa aún sigue hablando más sobre esto, lo veremos después. Pero ya nos está advirtiendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen su agenda marcada y se va a cumplir, porque Satanás está trabajando con ellos a tope. Pero gracias a Dios que las profecías bíblicas nos dijeron claramente esos movimientos que Satanás haría a través de sus títeres, que mueven a su vez a tantos muñequitos más. Japón envía un nuevo buque de guerra para apoyar a la Armada de Estados Unidos en el Pacífico. Y es más, hoy mismo Japón también ha declarado que está pensando en comprar cierto tipo de armamento a Estados Unidos de ese tan impresionante para
resguardarse y a ver qué hacer con Corea del Norte. Si esto era caliente hasta ahora, pues aún mucho más. No pongas a prueba nuestra paciencia. Corea del Norte advierte a China. Pues cuidado, porque si Corea del Norte advierte a China sobre esto, quiere decir que su principal aliado está cambiando. Y quiere decir que esto sucede después que Donald Trump fue a visitar a Xi Jinping en China. ¿Sabéis qué quiere decir esto, no? Que han llegado a algún tipo de acuerdo que ya da que pensar, porque podemos ver lo que hay por delante, pero no lo que se está cociendo por detrás entre bambalinas. Pero algo está cambiando para ver a Corea del Norte llegar a decir incluso esto. Y Pekín responde a las históricas críticas de Corea del Norte. Pues, una vez más, cuidado, porque la situación, si era vivo rojillo o rojillo vivo, ya está pasando a mucho más. Bueno, pues ante esta situación que el mundo está pendiente de que algo grave ocurra, aunque muchos aún parece ser que no se enteren y siguen haciendo su vida como si nada, vamos a aparcar esa situación, que por profecía sabemos que va a acontecer, es inevitable. Todo eso nos debería estar advirtiendo que Cristo vuelve realmente muy pronto, tal como estamos afirmando en 2031, y veamos aún otras noticias que siguen llevándonos a cosas como esta que ya no sabes cómo calificar y te quedas con un interrogante. Identidades mutantes. Me llamo Kina y estoy transitando de humano a planta. Sí, lo he leído bien, sorprende, pero lo he leído bien. Lleva tatuajes de clorofila y un chip implantado en su mano derecha que almacena su proceso de conversión hacia algo que es cada vez menos humano. Dentro de algunos meses circulará una mezcla de sangre y clorofila por sus venas. Un paso más para el devenir transplanta de Kina. Un protocolo de intravenosas de clorofila que se inspira de los procesos de hormonación trans. Pues bien, en todo este artículo se da la explicación de cómo hacen el mejunje en cuestión, cómo están trabajando en esta persona, cómo le están poniendo dentro de sus venas esta clorofila, todo un proceso, y al final, también con este tatuaje del que se hablaba, ya veis, verde, claro, si es de clorofila. ¿Hasta qué punto estamos llegando a cosas raras por todos lados? Pues, en fin, no hace falta ser muy listo, una vez más, para darse cuenta que este mundo, algo le está pasando, que está perdiendo el norte por todos lados. Y si no, vamos a ver como en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, ¿qué más ha habido al respecto sobre estas cuestiones? Nueva identidad de género. ¿Qué significa ser pansexual? No se trata de cuestión del pan que toda la vida uno ha comido, sino que tiene que ver con otra cuestión. Ya sabéis que había alguien que era como un dios, el dios Pan, y que en definitiva no era más ni menos que una personificación del mismo Satanás. Eso sí, ridiculizado, en plan medio cabra, etcétera, etcétera. De ahí también lo de Peter Pan, no es porque sí. Pero bien, mirad qué extraemos de esto, porque claro, cuando lees pansexual ahora dices, ¿y esto qué es? Si bien la palabra se popularizó después de que la cantante, hablamos de esta chica que veis aquí, Miley Cyrus, esta cantante estadounidense se calificara así, la pansexualidad ya había sido definida por Sigmund Freud, ya sabéis, el famoso psicoanalista, como la impregnación de toda la conducta y la experiencia con emociones sexuales. O sea, que todo tiene que ver, en definitiva, con el sexo en la vida de una persona. Las personas pansexuales sienten atracción estética, romántica o sentimental, sin distinción de géneros ni orientaciones concretas. En otras palabras, pueden sentirse atraídos por hombres y mujeres heterosexuales, lesbianas, gays, transexuales o intergéneros de cualquier edad. A partir de sus declaraciones, el término comenzó a tomar relevancia.
Desde aquel momento la palabra pansexual fue una de las más buscadas en Google. Soy abierta a todo aquello que conlleve consentimiento y que no involucre a un animal, siempre y cuando todos sean mayores de edad. O sea, ya veis que dentro de todo aún hay una cierta moralidad, ¿no? Lo que sea legal me parece bien. Estoy de acuerdo en intentarlo con cualquier adulto, cualquier persona mayor de 18 años que quiera amarme. No me identifico como chico o chica, y no necesito que mi pareja se identifique como chico o chica, agregó Cyrus. Bueno, pues ya tenéis algo más a añadir al catálogo de tantas representaciones de géneros que están surgiendo. Pansexual. Más cosas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU critica a Italia por no permitir las adopciones a parejas del mismo sexo. Ya veis que la ONU, en la cual ya sabéis lo que se cuece, de tema de masonería y que tiene que ver también con Vaticano, cómo no, resulta que están apretando a Italia porque no permiten la adopción a parejas del mismo sexo. ¿Para qué está sirviendo la ONU? Bueno, algunos dicen que esto es para derechos humanos. Bueno, pues ahí queda. Ya veis qué derrotero está cogiendo todo por todos lados. Arrestan a cerca de 900 pedófilos de la red más grande de pornografía infantil. Y algunos, ya veis, les da por estas otras cuestiones. La página estaba alojada en la web oscura, la intranet que llaman. Llevaba el nombre de Playpen y contaba con más de 150.000 suscriptores en todo el mundo. Y piensas, ¿cómo puede haber tantísima gente pensando en esto? Y deleitándose y recreándose en esto. Pues los hay. Como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Recordáis lo que aconteció, no? Pues advertidos estamos, ¿eh? Estamos llegando a la misma situación, cada vez más. Y así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Pero también accidentes. Un avión de pasajeros se estrella en el oeste de Cuba. Hay 8 muertos. 3 alemanes muertos al estrellarse una avioneta en Málaga. En Colombia, unas 8 personas mueren en un accidente de una avioneta militar. ¿Os dais cuenta que todos son accidentes aéreos en este caso? ¿Cuántos, eh? Ahora cambiamos de tercio. 12 muertos tras una explosión en un túnel en China. Al menos 21 muertos por una explosión en una mina en el noreste de Irán. Ya veis que ahora hacia abajo nos vamos, ¿eh? Mueren 29 niños y 3 adultos en un accidente de autobús escolar en Tanzania. Mueren 18 mineros por un escape de gas tóxico en una mina de carbón de China. Al menos 14 muertos y 30 heridos al explotar un almacén de pirotecnia en México. Pero también han habido naufragios. Unas 80 personas desaparecidas en aguas del Mediterráneo en un naufragio. Y ya sabéis, son las personas que suelen marchar de Libia a buscar teóricamente una vida mejor en Europa, pasando por Italia. Y han habido más, también, de naufragios, no es solo este. Lluvias e inundaciones. 9.000 evacuados por fuertes inundaciones en la República Dominicana. Han afectado especialmente al sector agrícola. Tornados, lluvias e inundaciones, claro, en consecuencia. En Estados Unidos dejan al menos 15 muertos y decenas de heridos, especialmente en Texas. Incendios. Guatemala declara estado de emergencia por incendios en sus selvas. Y dice que había 16 incendios activos. Ahora no sé los que habrán en este momento. Pero mirad qué se llega a decir aquí. Según informes de las autoridades de Guatemala, se sospecha que la causa de varios incendios grandes en la región es el desmonte ilegal de tierras para la ganadería y el tráfico de drogas. Ya veis qué cosas causan incendios también, ¿eh? Los incendios forestales no están restringidos a Guatemala, sino que también zonas de vegetación en México sufren por la sequía, y también se pueden observar algunos en Belice, en el lado suroeste de la península de Yucatán. Unos por una cuestión, otros por otra. Pero incendios, unos cuantos. Pestes, también. Un brote de cólera deja 25 muertos en una semana en Yemen, debido también a la cuestión de la guerra, por supuesto. Recordemos como Jesús dice, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y Ellen White lo deja claro y lo asocia al texto que también nos habla de guerra. Pues así está siendo. Las pestes también tienen que ver por causas de guerra, ¿cómo no? Terremotos. Mala noticia para Chile. Científicos determinan dónde se producirá el próximo terremoto del siglo.
Ya sabéis que en Chile, por desgracia, hay muchos de seguidos prácticamente. Pues mirad qué llega a decir en este artículo. La razón de estos devastadores terremotos que se producirán en el futuro se debe a que la placa tectónica de Nazca está constantemente convergiendo bajo la placa sudamericana. Este proceso transcurre hoy en día a un ritmo de unos 8 centímetros al año. De este modo, surge una brecha de unos 4,5 metros que es compensada cada 70 años, provocando como consecuencia potentes terremotos. A pesar del hecho de que la zona más afectada por el futuro sismo será la capital de Chile, el epicentro del terremoto estará en la ciudad de Valparaíso, situada a unos 100 kilómetros de Santiago. Bien, pues es un dato. Yo no sé si acontecerá. Puede ser, cómo no, puede ser. Pero una vez más, no va a ser solo en ese lugar. Los terremotos veremos cómo van a más en muchas otras partes. Cambio climático. Laudato si, ya sabéis, esa correspondencia del Papa hablando de todas estas cuestiones en su encíclica. Pues atención ahora a esto. Los que tengáis un poco de memoria y recordéis conferencias anteriores, hace unos años, estuvimos hablando de un personaje que salía en las cartas de Illuminati New World Order y que tanto tenía que ver con el tema del medio ambiente. Un señor que iba hacia la carrera de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, no ganó, y después, por situaciones de su vida tirando a desgracia total, sobre la muerte de su hijo, etcétera, etcétera, ese gran magnate se dedicó a hacer un cambio de tercio y se puso a hablar de temas medioambientales. Hizo un famoso documental titulado Una verdad incómoda, y nosotros vimos incluso un tráiler aquí, y hemos visto otras personas cómo lo apoyaban, etcétera, etcétera. En la carta de Illuminati New World Order aparecía él antes de todas esas cuestiones, muchos años antes, sobre el año 1995, cuando fue editado ese juego de cartas, cómo se abrazaba un árbol en el cual había una abertura oscura y un ojo ahí dentro. Pues bien, ahora este señor ha vuelto a la carga y aparece ya el primer tráiler de la secuela de Una verdad incómoda. O sea, como una segunda parte, por decirlo así, precisamente en un momento en que Donald Trump está yendo contra las políticas que estaba instaurando Obama sobre estas cuestiones. Pues el señor Al Gore, que es quien está haciendo todo este documental, que ya vimos en su momento la farsa de cantidad de datos manipulados que se llegaron a presentar allí, que la gente se tragó como si nada, por no investigar un poco, pues ahora vuelve a la carga, y lo hace precisamente, como no, con el tema de esta disyuntiva con Donald Trump en este aspecto. Veremos cómo todo esto, evidentemente, se volverá a publicitar por muchos medios. Pero hablando de temas peliculeros, bueno, ponemos Hollywood, me refiero en este caso a films en general, hay una película que está moviendo ya sus trailers, y es La segunda venida de Cristo. Vamos a ver uno de ellos ahora, y bueno, está en inglés aún, pero creo que por las imágenes ya prácticamente todos veréis por dónde va la cuestión. Tiene que ver también con todo lo que va a terminar de acontecer, pero veremos ahora un segundo tráiler donde aún se dan más detalles de esta cuestión. Bien, doy las gracias a la persona que siempre colabora con nosotros subtitulando muchos de los vídeos que podéis ver en nuestras presentaciones, porque lo hace con mucho esfuerzo y muy prontamente. Ya veis que entre todos hacemos el trabajo aquí. Gracias a Dios. En este segundo tráiler vemos un poco más la cuestión entre Cristo por un lado, problemas humanos por el otro, alguien que ya ve venir que esto es el final del apocalipsis, etc. Y unos problemas que la gente tiene que buscar a Dios. Así va a ser, al final todo el mundo va a creer en algo. Lo que pasa que, una vez más, lo que nos muestra esta película no va a ser la realidad, ni mucho menos. Porque la gente va a creer que ese falso Mesías que va a venir es verdaderamente Cristo. Porque Satanás no vendrá haciéndose pasar precisamente por él mismo, sino vendrá haciéndose pasar por Cristo. Por tanto, por desgracia, una vez más, tanto mundo evangélico que no sabe leer bien la profecía, interpretarla correctamente y buscar los textos en consecuencia, van a caer de lleno en el gran engaño.
Sí, algunos aún se preguntan, ¿por qué os llamáis el gran engaño? ¿Sois vosotros el gran engaño? Algunos nos acusan. Pues el gran engaño se lo pusimos porque es el clímax de todo lo que vamos presentando semana a semana. Satanás va trabajando todos los aspectos hasta llegar a hacer su aparición, el gran engaño, siendo Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y la mayor parte del mundo, incluso cristiano, va a caer de lleno en el gran engaño. Nuestra misión es advertir, pero todo va llegando. Y atención ahora a estos dibujos animados tan conocidos de los Simpson. Sabéis que muchas veces aparecen cosas con anticipación en estos dibujos. Se ha hablado muchas veces de quién es su guionista, etcétera, etcétera, es su vinculación con temas masónicos, y que van anticipando, pues como el ataque del 11S, etcétera, etcétera. Mirad ahora, porque en este episodio número 11 de la temporada 28, de no hace tanto, precisamente, hablan de guerra mundial, y mirad cómo. Habla que antes del 2031, curiosamente, cita 2031, antes habrá habido la guerra mundial con China. Interesante, ¿no? El diablo sabe muy bien cuándo vuelve Jesús. Por desgracia lo sabe mucho mejor que muchos cristianos, incluidos adventistas que siguen rechazando que Jesús vuelve en menos ya de 14 años, en 13 años y pico. Largos, pero 13 años ya. Satanás sabe cuándo se cumplen el final de esos 6.000 años desde la entrada del pecado y sabe que es cuando regresa Jesús. Por tanto, es capaz de decir lo que va a acontecer a través también de series como esta. Claro que sí. Porque evidentemente él, para cumplir su objetivo, tiene que pasar por lo que Dios ya había previsto y lo reveló a su profeta Daniel, y que aparece en Daniel 11 versículos finales y capítulo 12 al principio. Eso va a acontecer. Rusia y China tienen que ver en una guerra mundial última, sin precedentes. Y algunos creen que aún decimos tonterías. Ah, claro, que nos basamos en un dibujo animado. No nos basamos en dibujos animados de los Simpson. Estamos mostrando cómo Satanás sabe también las cosas y las muestra, y la gente va captando cosas y ni se enteran. Y bien, hablando de estos temas, nos adentramos ya en el Vaticano. Primero con intención de oración papal, y ahora este mes les ha dado por esto, cristianos de África, testigos de la paz, tomando como modelo Jesús misericordioso. Fijaos una vez más, el bombardeo mediático, que cada palabra del Papa prácticamente se está centrando en lo mismo, en cada lugar donde va, cada discurso que hace, prácticamente va siempre con la palabra paz. Gracias a Dios, una vez más repito, que estamos presentando los temas de la paz de Dios, para saber diferenciar este juego manipulador que el papado está haciendo ya, preparando al mundo para lo que tantas veces decimos. Vamos a ver el vídeo, porque ahora se centra en los cristianos. ¿Veis? Habla de paz, como imitando a Cristo. Tantas veces está hablando de esa paz como si fueran los conceptos exactos de Dios. Y ya hemos visto en 58 temas ya de la paz de Dios que realmente no va por allí. Cristo no va por ahí con esa paz. A pesar de todo, es el mensaje que el mundo quiere oír, lo necesita. Y mientras se queja de guerras y las van generando por detrás, ofrecen un mensaje de solución. Y la van a dar, y la van a aceptar muchos. Incluso muchos que son pretendidamente pueblo de Dios se están tragando esa paz que ellos tanto proclaman como verdaderamente tan buena, y están cayendo de lleno en las guerras ecuménicas sin darse cuenta. Venezuela y Macedonia. Venezuela, llamada del Papa Francisco a negociar una solución y poner fin a la violencia. Su primer mensaje ha sido para el Venezuela. No cesan de llegar nuevas noticias dramáticas en relación a la situación de Venezuela y de los grandes enfrentamientos, con un gran número de muertos, heridos y de prisioneros. Me uno al dolor de las familias de las víctimas, por las cuales aseguro mi oración. Dirijo una sincera llamada al gobierno y a toda la sociedad venezolana para que se evite toda clase de violencia, que los derechos humanos sean respetados y que se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agotando al pueblo.
Fijaos lo que llega a decir, por esta situación está agotando al pueblo. Y recordemos la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, los dos grandes masones luciferanos, en la guerra de secesión de los Estados Unidos, que hablaban de que la Tercera Guerra Mundial tendría que ver con una lucha larga, prolongada en el tiempo, con toda la situación de crisis generalizada, en consecuencia, y que llevaría a agotar también a los pueblos. En fin, lo mismo, provocan una situación para después dar una solución. El Papa ha invitado a los católicos a orar por esta intención, añadiendo también un pensamiento por la situación en la República de Macedonia. Confiamos a la Santa Virgen María la intención de la paz, fijaos, no a Dios, sino a la Virgen María, de la reconciliación y de la democracia en este querido país. Y oremos por todos los países que atraviesan grandes dificultades. Pienso en particular estos días en la República de Macedonia. Pues bien, si piensa en la República de Macedonia es porque algo están haciendo ellos en Macedonia. Si no, no pensaría tanto en Macedonia. Pero ya veis, tema paz vuelve a salir de nuevo y lo vinculan con la Santa Virgen María. Bueno, por tanto lo vinculan con tema espiritismo, porque como siempre he dicho, y sigo reafirmando bíblicamente, la Virgen María no está en el cielo intercediendo por nada, ni por nadie, porque sigue muerta y enterrada, y esperando el retorno de Cristo, durmiendo el sueño de la muerte y sin enterarse de nada. Una vez más, esa paz, que es la que van a ir pregonando, va a llevar a tantas manifestaciones de espiritismo, tal cual lo oís, y va a llevar a muchos a unos acuerdos de paz, confundiendo incluso a los mismos escogidos. Tema de Polonia, asociado a domingo. El domingo bíblico agrada al Papa Francisco. Y yo me pregunto, ¿el domingo bíblico? Pero si en la Biblia de domingo bíblico no se habla. Pues mirad qué llega a decir aquí. La formación cristiana se fundamenta sobre la palabra de Dios. Por eso me gusta que tenga hoy lugar en Polonia el domingo bíblico. Ha declarado el Papa Francisco este domingo 30 de abril de 2017 en la plaza de San Pedro antes de la oración mariana pascual del Regina Coeli. Ha subrayado cómo tiene lugar esta iniciativa. En las iglesias parroquiales, en las escuelas y en los medios de comunicación leen públicamente pasajes de la Santa Escritura. Deseo todo el bien posible a esta iniciativa. Por tanto, está vinculando el domingo como día de reposo ¿a qué? A que en ese país también se haga esto, el domingo no solo como día de reposo, sino que se fomente la lectura de los pasajes bíblicos. ¿Y asociado a quién? ¿A qué país? A Polonia. Hoy mismo, antes de empezar esta conferencia, aún leía la última de las noticias que ya no hemos incluido aquí, que tenía que ver con Polonia. Les está dando un mensaje de volver a la moral, etcétera, etcétera, y que hagan todo lo posible. Ya sabéis, Polonia, caracterizada especialmente por ser católica y con un gran peso jesuita por detrás. Ya no hablemos de Juan Pablo II, el Papa polaco, y todo lo que llegó a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pues saben que es un bastión del catolicismo muy, muy importante y también están moviendo sus hilos allí. Y ya veis, el domingo, como no, en el eje central. Todo el mundo en pos de la bestia. El Papa recibe a Aung San Suu Kyi. Birmania reanuda relaciones plenas con la Santa Sede. La líder democrática y luchadora pacífica contra el régimen militar no pudo ser presidente debido a la constitución heredada. La canciller le regaló un objeto de alabastro de la tradición birmana y el Santo Padre una nueva medalla que representa un ramo de arbusto seco que florece y da fruto, además de sus 3 documentos, la Amoris Laetitia, la Evangelii Gaudium y la Laudato Si. Por tanto, la hoja de ruta a seguir para Birmania. La Santa Sede y sus buenas relaciones también con los birmanos. Todo el mundo en pos de la bestia. Y atención, Fátima. Este va a ser el próximo tema que seguramente nos vamos a ver en disposición de presentar a partir de la próxima semana, porque ya sabéis que el Papa se va este fin de semana precisamente a Fátima. ¿Y qué va a hacer en Portugal? Se conmemora algo, y es el centenario de las apariciones, o eso dicen, de la Virgen en Fátima. Y que empezó todo
un día 13 de mayo y se apareció 8 veces cada día 13, cada mes. Bien, pues el Papa ahora irá allí. Y mirad qué llega a decir este artículo, que ya empieza a dar que pensar. El patriarca de Lisboa dice, el Papa llega a Fátima con un escenario mundial agitado, similar al de, al de 1917. Bien, ya sabéis que era escenario de guerra mundial, la guerra mundial de 1914 a 1918, y Fátima aparece por allí en medio. Hay una máxima expectación esta vez. ¿Han habido otros papas que han ido allí? Sí, pero este papa ya sabéis que es directamente, como él dice, mariano, y todo su pontificado lo consagró a la Virgen María, o sea, a Satanás, no a la Virgen María en verdad. Y está el mundo en una situación para pensar, un escenario mundial agitado. Era época de guerra mundial, la primera. Y ahora va el Papa cuando él está hablando que estamos ya en tercera guerra mundial. ¿No da que pensar esto? Claro, podemos hablar de los famosos 3 secretos de Fátima. Sí, que habló de guerras mundiales y de Rusia, la conversión de Rusia, etcétera, etcétera, a la Virgen. Pero hayan habido más cosas. Y el Papa va a hacer su viaje a ese lugar. Deberemos estar muy pendientes de lo que diga y haga, porque una vez más, recordemos, 1917-2017, 100 años, el tema de la Virgen en aparición y lo que llegó, dicen, a manifestar. Bueno, pues a ver qué saldrá de todo esto, porque la situación de inestabilidad a nivel mundial ya no es solo de inestabilidad, es de guerra. Estaremos atentos a todo ello. Pero mirad qué llega a suceder también sobre Fátima. Más que un viaje apostólico, será una peregrinación. Será la canonización de 2 de los pastorcitos. El Papa hará las 4 alocuciones en portugués. Por tanto, veremos la canonización de 2 de los niños pastores, había 3 en esas famosas apariciones, y el Papa dice que irá como peregrino, en definitiva. Y ya veremos cómo no, lo va a vincular al tema de la paz. Estad atentos, porque veremos que esto, una vez más, saldrá de nuevo. Señaló que en santuario estará también el sacerdote más anciano de Portugal, con 104 años, o sea, en vida en la época de las apariciones. Un evento importante es que canonizará a 2 de los 3 pastorcitos, Francisco y Jacinta, videntes junto a Lucía de las apariciones de María en Fátima, en Portugal, un país donde el 80% son cristianos, mayoritariamente católicos. Sobre el proceso de canonización de la hermana Lucía, recordó que concluyó la fase diocesana y que la documentación ahora está en Roma para proseguir las fases sucesivas. Con lo cual, ya podéis imaginaros que en breve tiempo veremos también la canonización de Sor Lucía. Porque una de estas niñas terminó siendo monja, ya lo sabéis, ¿no? Los otros 2 fallecieron de niños prácticamente, y así se lo profetizó en definitiva la propia Virgen. Bueno, pues ahora dentro del tema Vaticano, un apartado para Estados Unidos que antes hemos visto también. El Santo Padre recibirá a Trump el 24 de mayo en el Vaticano. Ya está confirmado, va a ser un hecho, el 24. 24 de mayo, 24 del 5, 2 y 4, 6 y 5, 11. Curioso, han elegido una vez más unos números especiales, ¿no? Ya sabéis, aprobado por voluntad divina. En este caso, evidentemente, por voluntad satánica, no divina. Más de lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo sabéis de tantas conferencias. Capturan a monja japonesa acusada de 27 abusos sexuales en Argentina. Una monja japonesa de 42 años quedó detenida en la ciudad argentina de Mendoza, involucrada en la causa por 27 abusos sexuales cometidos en una escuela para niños. Informaron el viernes fuentes judiciales. Aquí la tenéis, y evidentemente resulta que trabajaba o reclutaba niños para ciertos otros señores que tenían que ver, como no, con sacerdocio y empleados administrativos del mismo lugar. Y no para el tema, ya lo veis, no para. Pues aún hay más.
Testimonios de acoso y abuso sexual ponen al descubierto a un sacerdote mexicano. Víctimas del sacerdote Juan Manuel Riojas denuncian el calvario que ha significado denunciar penalmente a un ministro religioso sin ninguna consecuencia legal en el estado de Coahuila. Como siempre también, ciertas autoridades apoyando a quien ya sabéis. Qué lamentable, ¿eh? Pero en fin, es lo que hay. No podemos esperar otra cosa. Y eso sí, aparentemente hace mucha limpieza, ya. Guerra mundial. Antes estábamos hablando de esto. Pues mirad el Papa lo que ha dicho. Se dirige a los jóvenes de las escuelas por la paz. Claro, evidentemente tenía que ser por la paz. Prohibido resignarse, usar la creatividad. El Santo Padre conversa con los jóvenes reunidos en el aula Pablo VI. ¿Y qué les dice? Pero también que hay mucha gente buena en el mundo que no se ve, que da la vida por los otros, aunque esos no hacen noticia, y contó de una religiosa que conoció, la cual en África dedicó toda su vida al servicio de los otros. Y mirad qué dice ahora, hay gente buena, pero el mundo está en guerra, díganlo. Está instruyendo a los jóvenes para que ya digan que estamos en guerra. ¿Cuántas veces el Papa está recalcando la Tercera Guerra Mundial y tantos aún siguen sin enterarse? Y lo peor, ¿cuántos adventistas que deberían saber esto siguen espiritualizando la profecía de Daniel 11, versículos finales, sin enterarse de nada, dejando a sus feligreses, a su pueblo, en la más absoluta oscuridad y en el más absoluto engaño, y no saben en qué momento de la historia están viviendo, para advertir a la gente que todo eso estaba escrito, se está cumpliendo, y eso es lo que nos va a llevar al retorno de Cristo en 2031. Qué desgracia de pastores hay, que son capaces de seguir engañando al pueblo por no decir la verdad y afrontar las cosas tal como son, pensando en la salvación de la gente. No, prefieren los sueldos, prefieren quedar bien con los gobiernos, prefieren no tener problema alguno, y así vamos. El Papa lo tiene claro y lo está diciendo, y está diciendo a los demás que lo digan. A los jóvenes, díganlo. El mundo está en guerra. Y en según qué lados están hablando de paz, paz, y no hay paz. Recordemos que el Papa también está hablando de paz, paz, y no hay paz. Pero lo está buscando. Después de provocar lo que provoca, está sembrando las semillas de paz, paz, paz por todos lados para que al final la gente se acoja a ello, harta y quemada de tanta desgracia. Y lo peor es que los propios cristianos adventistas, la mayor parte van a caer en eso. Ya no hablo de los demás, porque muchos otros aún están peor, o igual. Bueno, pues ya lo tenemos claro, ¿no? El panorama es el que es, y no va a ir a mejor. A menos de momento, para nada. Judaísmo. Atención ahora a esto. El Papa bailó con una delegación de judíos jasídicos. Bueno, más que bailar, pues hizo un movimiento así como de vaivén, pero ¿debido a qué? El Papa Francisco bailó con una delegación de judíos jasídicos y discutió con ellos temas como la protección de los cementerios judíos en Europa y la lucha contra el abuso sexual infantil, informó la agencia Reuters. Pues vamos a ver precisamente el porqué de todo esto. Hay una situación que, una vez más, nos está mostrando la conexión entre el Vaticano y el judaísmo, para variar. ¿Y qué hicieron allí? Pues hablar de esos problemas que está teniendo el mundo judío, y claro que evidentemente esto hay que paliarlo. Y como no, el Vaticano pues están en la misma línea. Vamos a ver el momento cuando la delegación, ya veis que iba bien equipada ya para hacer su concierto, y el Papa pues se lo pasó bien. Y claro, con esa musiquilla, ¿quién no? Evidentemente se encontraban como en casa, ya lo veis. Bien, dejamos el Vaticano, nos centramos en Estados Unidos. Trump promete el mayor aumento en el gasto militar de Estados Unidos desde Ronald Reagan. ¿Y por qué? Pues porque dicen que, según Mike Pence, considera que el incremento del presupuesto de defensa permitirá restaurar el poder militar del país y el arsenal de la democracia. Con lo cual, a través de las armas,
va a conseguir democracia. Y, por tanto, que en Estados Unidos quede insuperable en todos los sentidos. En fin, que evidentemente todo este armamento no es para irse de camping, está claro. Un muerto y varios apuñalados durante el ataque a una universidad de Texas. No ha sido lo único, han habido más casos de estos así, para variar también en ese país. Trump sobre la paz entre Israel y Palestina. La lograremos. Bueno, pues se reunió también con Mahmoud Abbas. Una vez más se centran en la paz en ese lugar. Por tanto, ya veremos qué termina pasando. Recordamos, Donald Trump visitará el Vaticano, Israel y Arabia Saudí en su primer viaje al exterior. Desde luego, lo junta todo. ¿Y qué terminará pasando con todo esto? Pues conflicto y supeditarse. ¿Cómo no? La primera bestia y la segunda bestia de Apocalipsis uniéndose cada vez más de un modo ya descarado, aunque las apariencias a veces muestren otras cosas. Estados Unidos, ¿por qué causa controversia la orden ejecutiva de libertad religiosa firmada por Donald Trump? Pues bien, ahora Donald Trump ha firmado algo que es una ley de hace muchos años, que ya ahora queda de un plumazo barrida. Se trata que las organizaciones religiosas, las iglesias en general, podrán hablar desde los púlpitos de temas políticos, podrán secundar a quien quieran políticamente hablando y podrán trabajar públicamente para apretar al gobierno en las decisiones que ellos quieran que se tome. ¿Sabéis qué es esto, en definitiva? Pues lo que nos decía Ellen White en sus profecías, que evidentemente eran dadas por Dios, ampliando lo que aparecía en Apocalipsis, de cómo se dará el poder de un modo especial al Vaticano desde Estados Unidos. ¿Y cómo? Y ella lo decía claramente, léete El conflicto de los siglos, escrito en 1888, cuando todo esto era impensable. Y las mofas que hubieron por esto durante tantos años sobre ella, sobre los adventistas, hasta hace poco al respecto, han sido considerables, porque decían, esto es una barbaridad. Pues bien, precisamente ella escribió cómo el pueblo, movido por los entes religiosos, van a presionar al gobierno para que ponga las leyes que ellos quieren, de volver hacia la moral. ¿Pero hasta qué punto? Hasta el punto de instaurar la ley dominical como solución a todos los problemas del país. Y en consecuencia, el gobierno dirá sí, pero evidentemente todo eso se ha movido y se está moviendo también desde arriba, porque ya sabemos a quién sirven estos señores, a los mismos del Vaticano. En consecuencia, todo se mueve por arriba y por abajo, haciendo lío, como decía el Papa. ¿Para qué? Para que se imponga la ley dominical en Estados Unidos a través del protestantismo, porque son los que van a presionar especialmente para que eso suceda, llevando todo el servicio a los pies de Roma. Y Roma, ¿qué va a hacer por su parte? El Vaticano, ¿qué va a hacer por su parte? Lo mismo en Europa. Y así, por un lado y por el otro, en todo el mundo cristiano, la ley dominical, por presión, poderío militar y todo lo que queráis, van a hacer un edicto para todos. Por tanto, los tiempos van llegando. Algunos creen que esto aún eran historias de los adventistas. Pues señores, eso era profecía bíblica y algunos aún quieren seguir sin enterarse. O vais a guardar el sábado de todo corazón y el resto de mandamientos llevando vuestro corazón plenamente a Dios, o vais a caer otra vez en seguir en las trampas satánicas a través del Vaticano y de tantos protestantes que van perdidos guardando el domingo la marca de la bestia y no el sello de Dios, que es el sábado. He dicho estas cosas muchísimas veces. Me han dicho que sigue teniendo planteamientos de adventista aunque no esté en la denominación y eso es una locura. Pues señores, eso no es cuestión de una denominación, eso es cuestión bíblica y o lo conocemos y nos damos cuenta o nos vamos a perder. ¿Qué es una locura? Pues preparaos, porque quedan pocos años para que esto que estoy diciendo ahora se cumpla. Recordadlo cuando esto suceda, si es que ahora aún nos da la gana de no quererlo creer. Y espero que entonces reaccionéis, porque lo que os jugáis
es vuestra salvación y la de tantos otros a los que les podéis estar advirtiendo y no lo hacéis. Todo el artículo no tiene desperdicio, lo paso despacio una vez más para que podáis ir parando, deteniendo las imágenes en vuestros hogares o donde veáis esta conferencia y podáis leerlo todo enterito. Bueno, esta imagen ya la mostramos también en su momento, es de una elocuencia absoluta. Los protestantes y demás dando su bendición y orando por el presidente cuando iba a ser elegido y después de ser elegido también. Pero hay este otro artículo que es más de lo mismo, que da datos adicionales y también os lo he puesto por esto. Trump aprueba una orden para que las iglesias puedan apoyar a candidatos electorales. Aquí queda bastante claro, ¿no? La medida permite convertir los púlpitos en altavoces de propaganda política en campaña. Antes, si hacían esto, se les retiraban las ayudas y además podían llegar a tener que pagar impuestos. Ya sabéis que las iglesias allí están exentas de todo esto. Pues ahora aún ha mejorado la cuestión para ellos. Donald Trump está haciendo una labor realmente cumpliendo la profecía de un modo absoluto. Noticia para el lado oscuro. Hipnoparto. Cómo disminuir el dolor en el parto con técnicas de autohipnosis. Ya solo faltaba esto. La hipnosis. Algo que a Satanás le gusta tanto y que es cómo trabaja en tantas personas y de modos tan variados, hipnotizados por tantas cosas que llevan al pecado y que la gente ni se da cuenta. Pues ahora ya de un modo directo también para aliviar dolores en parto. Por todos lados nos están colando el espiritismo y las cosas vinculadas a cuestiones diabólicas como quieren. Y tantas personas, como se han apartado de las cuestiones divinas, las rechazan totalmente, no se enteran qué puertas están abriendo al diablo. No se enteran ni de casualidad. Ya finalizando, apartado para Israel. Trump dice, es tiempo de paz, y Abbas dice, esperamos un Estado. Pues veremos, porque unos quieren su propio Estado y los otros les dicen que van a tener paz, ya llega el tiempo de tener paz. ¿Sucederá esto? Pues tiempo al tiempo. Jamás rechaza la propuesta de paz de Abbas formulada a Trump. Mira por dónde, ¿eh? Acaban de hablar de paz y sale el siguiente y dice, pues de esto nada, que el señor Abbas no lo representa en definitiva. Y en conclusión, pues ya os lo podéis imaginar, la vida sigue igual, como cantaba cierto señor, ¿verdad? Se añade también a todo esto unas declaraciones que hablan de que jamás sigue comprometido con la destrucción de Israel. Esto se cita también desde Israel. Por tanto, difícil solución, ¿no? Netanyahu dice, Abbas no dijo la verdad durante la reunión con Trump. Y así, una tras otra, problemas. Escuché decir al presidente Abbas que los palestinos enseñan la paz a sus hijos. Eso, desafortunadamente, no es verdad. Ellos nombran las escuelas con los nombres de los asesinos masivos y pagan a los terroristas, denunció Netanyahu, durante el encuentro con el primer ministro de Rumanía, Sorin Grindeanu, de visita en Jerusalén. Pero espero que sea posible lograr un cambio y perseguir la paz auténtica. Yo estoy siempre listo para la paz genuina. Como hablan de paz por todos lados. Netanyahu dijo que espera que las discusiones con el presidente Trump sean la mejor manera de avanzar la paz. Esto es algo que compartimos fervientemente con el presidente estadounidense. Pues ya veis, el mundo anhelando paz, hablando de paz, cuando de paz nada. Trump expresó su preocupación por los pagos palestinos a los terroristas, con lo cual, evidentemente, la situación sigue sin mejorar para nada. Jerusalén también sucede esto. Adolescente de 16 años muere al intentar apuñalar a un policía israelí. Y han habido más casos de alguna chica que también se ha lanzado contra la policía, queriendo hacer lo mismo con un destornillador, un tornavís, en fin. Por todos lados más de lo mismo. Y mientras vemos esa situación que se está preparando, como ya vimos en Escritos de Lenguay, escrito hace años, que el mundo iba acrecentándose esa sensación de que iba a pasar algo grave, tremendo, conflicto generalizado, pues Ellen White escribió aún algo más. Mirad
que aparece una vez más en el libro Maranatha, el Señor viene, un libro recopilatorio suyo, en esta página que dice la sabiduría necesaria. Nos cita un texto, Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando la manera de proceder de la gente no entra en conflicto con la ley de Dios, podéis conformaros a ella. Si los obreros dejan de hacerlo, no solo estorbarán su propia obra, sino que pondrán obstáculos en el sendero de aquellos por quienes trabajan y les impedirán aceptar la verdad. El domingo es la mejor oportunidad para los que tienen espíritu misionero de celebrar escuelas dominicales y presentarse a la gente en la forma más sencilla posible, para hablarles del amor de Jesús por los pecadores y enseñarles las Escrituras. Él está hablando de una situación en Estados Unidos, un tiempo en el cual hubo un problema con ya una ley dominical, y que se volverá a repetir dentro de poco, como os decía, pero esta vez aplicándose de lleno y hasta el final. Y ella decía: aprovechad el domingo, los guardadores del sábado, para hacer también lo que ellos hacen, de querer enseñar en las iglesias y demás, porque así podéis dar el mensaje a otras personas que en un principio no aceptan el sábado. Pero no estaba diciendo de cambiar el culto del sábado al domingo, el día sagrado, sino de aprovechar la circunstancia de momentos de adversidad para no enemistarse con ellos, sino aprovechar esa situación para revertirla y darles el mensaje. ¿Prudencia? Por supuesto. En la actualidad, la observancia del domingo no es la prueba. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y a apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Algunas personas dicen: bueno, yo el domingo no lo trabajaré, no pasa nada, pero como descansaré el sábado también, no hay problema. Señores, va a haber una situación de crisis tal en el mundo debido a esta situación que ya estamos viendo, en la cual el sábado se deberá volver a trabajar. Satanás es lo que va a procurar y lo va a conseguir. Y por eso la gente que quiera guardar el sábado deberá ser realmente fiel. Pero si no se es fiel ahora, ¿lo vamos a ser después? Si ahora, porque nos quedamos con acoso y problemas por querer guardar el sábado, problemas económicos, ¿ya no queremos hacerlo? ¿Lo haremos después cuando nos estemos jugando algo más que el dinero? ¿Que sea el dinero y después la vida? Pues pensad en esto, porque en la medida que nosotros guardemos el sábado de corazón, no de legalismo, así es nuestra espiritualidad. Pero ese tiempo todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio. Gracias a Dios, aún estamos a tiempo de poder decir las cosas bien, en tranquilidad relativa, pero aún se pueden decir, y esos momentos hay que aprovecharlos. Mirad la frase que antes estaba más arriba, porque nos dice: el domingo es la mejor oportunidad para los que tienen espíritu misionero de celebrar escuelas dominicales y presentarse a la gente en la forma más sencilla posible, de modos transparentes, con tranquilidad, para hablarles del amor de Jesús por los pecadores y enseñarles las Escrituras. Hay que aprovechar esos momentos para hacer esto. No para atacar directamente, ni mucho menos. Es aprovechar las circunstancias para darles el mensaje. Y mirad qué más nos dice ahora, siguiendo la lectura de abajo. La luz que tengo es que los siervos de Dios debieran trabajar quedamente, o sea, sosegadamente, para predicar las grandes y preciosas verdades de la Biblia. Cristo y Cristo crucificado, su amor e infinito sacrificio, mostrando que Cristo murió porque la ley de Dios es inmutable, invariable, eterna. Sí, no la cambió, no vino aquí para anularla, la cumplió hasta la misma muerte, porque si la ley hubiese podido cambiarse, no hacía falta que Cristo hubiese muerto.
El sábado debe ser enseñado decididamente, pero tened cuidado cómo tratáis con el ídolo llamado domingo. Una palabra es suficiente para los sabios. Hay que hablar de eso, cuando se hagan estas cosas así y cuando se dé esa situación de nuevo. Pero cuidado cómo encaramos las cosas para no generar problemas antes de tiempo. Pero diciendo las cosas como son, eso sí, y llevarles por la palabra a Cristo y de Cristo, en consecuencia, al sábado, para que vean el nexo de comunión entre una cosa y otra. Abstenerse de trabajar en domingo no equivale a recibir la marca de la bestia, y donde esto promueva el interés de la obra, debiera hacerse. No debiéramos ponernos en evidencia por trabajar en domingo. ¿Sabéis? Cuando eso sucedió en Estados Unidos, ya en su época, esa primera ley dominical, hubo algunos adventistas que quisieron hacer osadamente, con un exceso de valentía que no convenía para nada, porque iba a perjudicar a la transmisión del Evangelio, de ponerse a trabajar en domingo como descaradamente para que vieran que ellos eran otra cosa y creían otra cosa. Pues no, si había que trabajar en domingo, se trabajaba en domingo, y si no, pues no. Pero, sobre todo, ser inteligentes y llevar con nuestra actitud, o en ese caso con la actitud que ellos debieran tener y las palabras adecuadas, el mensaje para que se diesen cuenta de las cosas, pero no provocando. Cuando los que oigan y vean la luz acerca del sábado, se decidan por la verdad para guardar el día santo de Dios, surgirán dificultades, porque se harán esfuerzos en contra de ellos para obligar a hombres y mujeres a violar la ley de Dios. Eso va a suceder. Entonces deben permanecer firmes para no violar esa ley. Y si la oposición y la persecución continúan decididamente, escuchen las palabras de Cristo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Sí, hay personas que, no, pues yo me quedo allí hasta el final, moriré heroicamente. Pues no, no se trata de eso. Si en un lugar no puede ser, porque la situación es tan adversa, vete a otro lugar, huye a otro lugar, y desde allí, si es más fácil seguir dando el mensaje a la gente, hazlo, porque la gente aún debe conocer. No te hagas el mártir. Mártir lo serás si Dios quiere en su momento, pero no busques ser un mártir. De eso ya se han encargado muchos católicos santos por su propia iglesia, dichos así, que querían ser mártires. Nosotros no debemos querer ser mártires, lo que debemos querer es dar el mensaje a los otros. Y si eso nos lleva a ser mártires, pues ¿qué vamos a hacer? Pero no buscarlo. Hemos de procurar dar el mensaje como sea a la gente. Pues bien, palabras muy cuerdas, palabras totalmente sensatas, que por desgracia en su tiempo algunos no le cuajaron y lo pasaron mal. ¿Y ahora vamos a repetir lo mismo? Cuidado con los extremismos y los fanatismos, incluso dentro de los guardadores del sábado, con el tema de la ley dominical, la marca de la bestia, etc. Equilibrio en las mentes es básico, porque es la única forma de dar testimonio a los demás. Y así el Evangelio será predicado en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero es así como hay que actuar, es así como hay que hacer. Os voy pasando las páginas que habéis visto, nuestro Twitter, nuestro Facebook, que sigue creciendo, gracias a Dios, y la web oficial del Gran Engaño, donde hoy, por desgracia, hemos amanecido ya con la noticia de que la mitad del listado prácticamente hacia abajo, o sea, de la mitad de temas hacia todo lo nuevo, ha desaparecido. No sabemos por qué, pero así ha sido. Tenemos a la persona que nos lleva a la web trabajando incansablemente como puede para recuperar todo esto. Aún si buscáis en el buscador, esta palabra que pone allí buscador en el blog, ponéis el nombre de la conferencia que buscáis, os saldrá, os llevará allí porque aún están en YouTube los vídeos, pero lo que es el listado tal cual ha desaparecido. Esperamos poderlo recuperar entre hoy y mañana si Dios quiere. Pero en fin, siguen pasando cosas. ¿Por qué será? Una vez más, aquí tenéis los grupos de contacto que hay en toda España y los que hay también en el resto de países del mundo. Gracias a Dios se siguen añadiendo. Pues si alguien de vosotros busca algún grupo de contacto de personas que estén en un mismo sentir con nosotros, aquí los tenéis. Y a ver si os podéis ir agrupando, congregaros y
estar por las cosas de Dios en paz y tranquilidad y no en luchas dentro de iglesias donde os puedan acusar por las cosas que creéis y amargaros la vida. Recuerdo y aprovecho este momento para anunciaros una vez más que si Dios quiere, del 12 al 15 de octubre en Madrid, en España, vamos a tener el encuentro internacional de las personas que están en un mismo sentir con nosotros. Ya hay unas 60 personas aproximadamente que han dicho que quieren estar allí, personas que quieren venir de lugares muy lejanos y otros que están mucho más cerca. Sigo instándoos a todos vosotros para que hagáis planes y podamos celebrar esa fiesta de tabernáculos todos juntos, compartiendo temas, compartiendo alegría de estar juntos en la felicidad y en la espera del pronto regreso de nuestro Señor. El día 12 será para llegar las personas, vengan de donde vengan, y el día 15 para salir. Prácticamente estaremos 2 días y poco de cada de los otros 2 extremos para poder estar juntos. Algunas personas me han dicho que solo estos pocos días. Bien, ya sabéis que en España el 12 de octubre es fiesta y se aprovechará ese puente, pero claro, hay muchas personas que trabajan y no podemos alargar más la cuestión, aparte que para muchas personas eso significa un coste que no podrían llegar a mantener. Intentamos hacerlo todo lo que sea posible para que sea lo más económico y que todo el mundo pueda llegar a acceder, y en eso estamos. Cuando a final de junio sepamos ya todas las personas que van a asistir, que quieran asistir, ya podremos buscar el lugar en concreto, dar los precios cerrados prácticamente ya, y entonces que todas las personas puedan hacer ya su ingreso en una cierta cuenta para reservar plaza y tener ese encuentro allí. Desde aquí ahora también aprovecho a deciros, a daros las gracias por todo lo que seguís haciendo por nosotros, por vuestro soporte en todos los sentidos. Ya dejo de lado todas las críticas, los ataques y tantas cosas que cada día nos saturan y me voy a centrar, como decía antes en esa noticia, en la parte positiva. Gracias a Dios seguimos viendo muchas conversiones, testimonios de personas de muchas partes de este mundo que siguen entregando su vida al Señor. Gracias porque Dios nos ha utilizado y hemos podido mostrar su mensaje. El Señor sigue cogiendo a los suyos. Y eso es lo que más nos alegra. Y eso lo podemos seguir haciendo gracias a vuestras aportaciones en noticias, en apoyo, en testimonios, económicamente, porque lo estáis haciendo. A todos os damos las gracias. Y os queremos dar y pedir desde aquí la bendición de parte del Señor por todos vosotros. Y que todos juntos, cada uno en su función, en lo que Dios le haya asignado, sigamos dando este mensaje de amonestación al mundo que tanto lo necesita, porque esto se acaba. Que Dios os bendiga. Maranata 2031. Hasta pronto.